Bayúgar. Adriana Cosío Bayúgar cursó la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Realizó estudios de maestría en manejo de fauna silvestre y doctorado en conservación en el Instituto de Ecología, INECOL. Cursó diplomados de bioética en bienestar animal y en enseñanza-aprendizaje. Trabajó como docente durante 15 años en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, impartiendo materias teórico-prácticas sobre temas de etología, bienestar animal, conservación, fauna silvestre y bioética. En la misma facultad participó en el proyecto Welfare Quality y en el desarrollo de protocolos para la evaluación interna del bienestar de los animales en dicha institución para el proyecto de fortalecimiento en el área médica. Trabajó en la práctica privada como responsable técnica y administrativa en centros de producción de bovinos de doble propósito, bovinos lecheros, ovinos ciervo rojo y venado cola blanca. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales y ha publicado en revistas científicas de divulgación y libros sobre temas de bienestar, ética, cognición y comportamiento animal, además de conservación. Actualmente es titular en la jefatura de la Unidad Departamental de Participación Ciudadana en la Protección y Bienestar de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, en donde además preside el Comité de Bioética de la misma agencia. Ha sido miembro de la Sociedad Mexicana de Mastozoología, de la Sociedad Mexicana de Etología Veterinaria y Bienestar Animal, y desde 2008 es miembro del Comité de Bienestar Animal del Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal, Senacica-Saber, del cual fue coordinadora durante 2 años. Cuenta con la certificación del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia en el área de etología. Bueno, pues sin más, bienvenida Adriana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues adelante, el foro es tuyo. Hola, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes a todos. Voy a apagar mi cámara ahora para tener una mejor presentación, espero yo, mejor señal también de internet. Y nada más quisiera aclarar una cosa que es mi culpa que no actualicé la reseña, pero ya por el momento no estoy laborando, estoy trabajando de manera independiente, ya no laboro en la Agencia de Atención Animal. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que es amplísimo de ética y animales silvestres. Entonces, la manera en la que lo voy a exponer es dar una breve introducción con definiciones y ciertos conceptos sobre que tienen que ver con los procesos de evolución y construcción de nicho. Después voy a hablar brevemente sobre los animales justamente como sujetos de consideración moral, y dado que estamos hablando de animales silvestres, pues no podemos, hay un punto donde se tocan tanto la ética animal como la ética ambiental o la zoética y la ecoética. Voy a hablar un poco de las posturas éticas frente a los animales y me voy a enfocar básicamente en las que tienen que ver con animales en vida silvestre, o las que digamos que meten más discusión al tema. Vamos a revisar algunos análisis de casos. Uno es el de animales de zoológico y otro es el de actividades extractivas de animales en vida libre. Y vamos a proceder a algunas conclusiones. Entonces, a manera de introducción, si quisiera yo como tener bien clara esta definición, estas definiciones de animal doméstico y animal silvestre, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, un animal doméstico pues, sería aquel que de alguna manera viene siendo producto de un proceso de selección artificial, intencional o no, en donde ya tiene modificaciones en relación a sus ancestros silvestres en cuanto a conducta, fisiología, anatomía y genética, ¿no? Generalmente lo que vemos en los animales domésticos pues es una reducción del pool genético, y un animal silvestre pues en este sentido su característica principal es que es producto básicamente, o debería de ser producto de la selección natural. Esto es como desde el punto de vista biológico. Y vemos que
de manera intermedia, pues tenemos a estos animales que pasaron por este proceso de domesticación y que de alguna manera están logrando sobrevivir ya sin depender directamente del humano y que se adaptan otra vez a vivir al entorno. Son los animales que denominamos a veces ferales o mesteños o asilvestrados. Pero también vemos que cada vez están más de moda estos animales de compañía no convencionales y muchos de ellos están empezando a ser manipulados a través de la selección artificial, modificando sus características fisiológicas, anatómicas, conductuales y haciendo esta reducción del pool genético para obtener características atractivas para la compraventa. Entonces vemos que dentro de esto que aún denominamos animales silvestres, tenemos grupos, poblaciones, que son reproducidos en cautiverio bajo criterios no asociados a la adaptabilidad del organismo, sino a hacer una selección artificial de características que son de interés del humano. Entonces, esto es importante porque cuando empezamos a trabajar de manera práctica, a veces con la legislación o a veces en estos temas bioéticos, pues en realidad no debería de importarnos si un animal se denomina doméstico o si un animal se denomina silvestre, porque finalmente si son entidades con capacidades que los hacen sujetos de consideración moral, por ejemplo, si ese es nuestro punto de partida para considerarlos desde un punto de vista ético, entonces da lo mismo que sean domésticos o silvestres, ¿no? Pero voy a ahondar más adelante en eso. Entonces quería tener como esta gama. Y la otra cosa es que cuando hablamos de animales silvestres o de fauna silvestre, pues habría que entender a qué especie nos estamos refiriendo y no solo a qué especie, ¿no? Sino en qué contexto, en un contexto de cautiverio o en un contexto de vida libre o en un contexto de, digamos, semi-cautiverio o de producción extensiva, ¿no? Porque lo tenemos. Entonces, sí tendríamos que entender esto y por eso es que extraigo 2 ejemplos nada más para discutirlos como casos al final. Entonces, la otra cosa que no podemos como ignorar al hacer un análisis ético de contextos, ¿no? Primero que hay pues una serie de relaciones biológicas y evolutivas de nosotros como un animal más dentro de un ambiente, pero un animal que tiene condiciones sociales, culturales y económicas que influyen en lo que está ocurriendo con el entorno y con los otros animales, ¿no? Entonces, sabemos que pues, somos obviamente producto de un proceso evolutivo y que a lo largo de este proceso y actualmente tenemos distintas interacciones ecológicas con otras especies, ¿no? Hemos sido presas de depredadores, pero también somos depredadores, somos hospederos, ¿no? De parásitos. A veces se dice que con algunos animales domésticos tenemos como una relación mutualista, pero también competimos con las otras especies animales para obtener recursos y también cooperamos con otras especies cuando podemos beneficiarnos de ello, ¿no? Entonces, este tipo de interacciones a lo largo de la historia de la humanidad ha hecho que se vean, que los veamos de una determinada manera o no, y que les asignemos un valor. Y esto lo voy a retomar más adelante. Y esto hace que los tratemos de una u otra manera. Entonces, hay otro concepto del que quisiera hablar así como muy brevemente, que es esta de construcción de nicho, ¿no? O sea, es una modificación a grandes rasgos activa que hace un organismo sobre otros organismos y sobre el nicho y que tiene consecuencias no solo sobre los otros organismos que están dentro de este nicho, sino sobre la presión selectiva natural, influyendo la propia evolución. Y voy a dar ahorita una serie de ejemplos para que quede un poco más claro. Este es nada más un ejemplo gráfico que está obtenido de Boban y colaboradores, en donde supuestamente, o sea, cuando existían los mamuts y no había cacería de humanos, no lo habían acabado con ellos o no habíamos acabado con ellos, pues había como
ciertas condiciones ambientales que permitían como un alto grado de herbivoría. Cuando bajan las poblaciones de mamuts y desaparecen, que parece que el ser humano tuvo como mucha influencia en esto, entonces baja la herbivoría y aumenta como toda la capa vegetal, ¿no? Y entonces esto hace que haya un aumento en la absorción de la radiación solar y que pueda haber una pequeña elevación de temperatura. Entonces, en otro ejemplo, pues se ve cómo es que el manejo de las excretas de los animales domésticos influyen en la forma de riqueza de plantas y de especies en ciertos lugares cuando esto se dio históricamente, ¿no? Y nos podemos ir así en este otro ejemplo, como es que las actividades humanas estaban influyendo en las cantidades de carbono y de nitrógeno dentro de los lagos, por ejemplo, los cuerpos de agua y cómo esto cambia la composición del agua y también de los distintos organismos que viven ahí. Entonces, hoy lo tenemos muy claro porque estamos como en una crisis justamente por estos impactos que tenemos. Yo a veces digo que en lugar de construcción de nicho, pues hemos hecho la destrucción del nicho. Y este es otro ejemplo de distintas especies que a través de las migraciones humanas, primero y luego de la comercialización más adelante, se han ido dispersando. Entonces, donde vemos los colores más intensos son los centros de origen de estas especies. Arriba tenemos vegetales, abajo tenemos en azul animales. Y cómo es que se van dispersando y colonizando otros lugares. Y esto tiene efectos profundos también en el medio ambiente. Digo, no, yo creo que todos ustedes lo tienen como muy claro, pero este es, por ejemplo, el trigo, ¿no? Como surge en Europa y se va dispersando y ahora está poblando, tenemos poblaciones de trigo en Sudamérica, en Norteamérica, perdón, y en algunos lugares, por ejemplo, de Asia y de África. Este es un ejemplo con sorgo, donde es como el centro de origen, lo vemos en parte en Asia y, espérenme porque me estorba la cosita esta, ya. Y en el norte de África y como también se va distribuyendo y este sería el arroz. Y vemos lo mismo con los animales, ¿no? O sea, cómo es que tenemos centros de origen de los bóvidos que fueron domesticados y cómo ahora prácticamente los encontramos en todo el planeta. Lo mismo sucede con el perro doméstico y con la rata, que aunque no fue, digamos, una movilización e introducción voluntaria, pues también sabemos que hemos logrado que se disperse a través de todo el planeta. Y esto otra vez va modificando el nicho, pero también va modificando qué es lo que va sucediendo con nosotros. Entonces, dentro de esta construcción de nicho, pues la forma en la que usamos a los animales y cómo nos relacionamos con ellos también ha determinado cómo es que los distintos grupos humanos se han ido desarrollando. Y dentro de estos procesos, un proceso importante ha sido el proceso de domesticación de animales. Entonces vemos que incluso actualmente existen grupos humanos que su forma de relacionarse con los animales varía entre un grupo y otro, desde donde el grupo humano, digamos que está en condiciones muy similares a las de los animales, a condiciones en las que prácticamente los animales son vistos como objetos y se van convirtiendo en materia prima de producción, ¿no? O sea, estamos desvinculados y ellos se convierten en seres totalmente vulnerables y digamos que ya no tenemos estas relaciones como más parejas con ellos. Por otro lado, el hecho de tener estos procesos de domesticación y estas modificaciones de nicho ha hecho que cambiemos incluso en nuestro genoma y en el de los animales que hemos domesticado, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo es que cambia el comportamiento, digamos, genéticamente codificado en perros domésticos en comparación a lobos, es el de comunicación visual. Los perros domésticos, cuando nos miran a nosotros, lo primero que hacen es tratar de identificar, dirigir su mirada hacia nuestro lado izquierdo del rostro, que es
donde nosotros manifestamos más rápidamente como los gestos que se asocian a emociones y además, bueno, se sabe que hay liberaciones de oxitocina tanto en ellos como en nosotros. Sin embargo, algunos ejemplos de cambios genéticos en poblaciones humanas que tienen, digamos que el mismo tiempo que se dieron los cambios en poblaciones de animales domésticos son ejemplos como este, ¿no? Cuando se domesticaron los bovinos y se comenzaron a hacer selecciones para una mayor producción de leche, en estas regiones donde está pintado de rojo es donde aparecen con mayor, primero las modificaciones genéticas en ganado lechero para una mayor producción de leche, los alelos que ayudaban a esto en el ganado leche bovino, pero también se observa que al mismo tiempo van surgiendo genes que permiten una mayor tolerancia a la lactosa en los seres humanos hasta la edad adulta o después del destete. Y entonces vemos como en esta teoría de construcción de nicho, donde supuestamente lo que nosotros estamos haciendo para modificar el ambiente, para adaptarnos mejor, no, tiene consecuencias incluso a nivel genético sobre nosotros. Entonces, esto viene a colación porque esta inversión en la construcción del nicho, que es muy alta en cuanto a tiempo, energía, inversión de recursos, va fortaleciendo en los grupos humanos esta noción de apropiación de los recursos y de territorialidad sobre el espacio. Es el espacio y son los recursos que yo he modificado para sobrevivir, son míos, ¿no? Y estos nichos construidos por el humano acaban beneficiando a algunas especies mientras otras se ven afectadas de manera negativa. Y esto hace que los seres humanos perciban y valoren a estas especies de distintas formas. Algunas son consideradas recursos valiosos y los vamos a proteger, y otras son consideradas una amenaza o una competencia por estos recursos dentro del nicho. Y esto modifica la conducta de los grupos humanos hacia estos animales. Ahora, sabemos que hemos pasado de un uso de los animales a un abuso de los animales. Los animales no humanos son generalmente vulnerables frente a nosotros, y hay quien considera que hemos pasado de una situación de una relación más o menos pareja a una situación donde básicamente los hemos traicionado en esta especie de contrato de beneficio que teníamos, ¿no? Entonces, a tal grado hemos llegado a esta modificación que en 2018 sale este artículo donde se cuantifica, se hace esta cuantificación de la distribución de biomasa en la Tierra, donde en el caso de los mamíferos, la biomasa de mamíferos es el 60% es de ganado que se utiliza o de mamíferos que se utilizan para consumo humano. El 36% de la biomasa de mamíferos es de seres humanos y nos queda un 4% de biomasa de animales silvestres. Y esto de alguna manera refleja también por qué tenemos los problemas ambientales, por qué hemos perdido los procesos biológicos. Si vemos el caso de las aves, es similar. El 70% de las aves, de la biomasa de aves que se encuentran actualmente en el planeta o que se encontraban en ese momento, eran aves para producción, aves de corral, para consumo humano, y el 30% de las aves eran de biomasa de aves, se calcula que eran aves silvestres. Las imágenes las tomé del periódico The Guardian, pero esta es la referencia del artículo que les estoy comentando. Entonces vemos que en esta transformación que hemos hecho, pues el impacto que hemos tenido es muy alto. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los animales como sujetos de consideración moral. Yo estoy segura que ustedes ya han como estado trabajando este tema, pero voy a dar como un repaso muy, muy breve. Cuando hablamos de que los animales sean considerados moralmente, estamos diciendo que sean sujetos que cuenten con por lo menos algunas de las protecciones otorgadas por normas morales como principios, reglas, obligaciones o derechos. Es decir, que los intereses de ese sujeto considerado moralmente sean tomados en cuenta, no los nuestros, los de él.
Y supongo que esto ya se los presentó alguien, pero la definición que acotaban el doctor Potter en cuanto a bioética es que es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud, que incluye la consideración del entorno ecológico, demográfico y ambiental. Y es por eso que a pesar de que toda la, pues digamos que el trabajo de bioética surge de las áreas médicas, en realidad es mucho más amplio. Y lo que él propone es que estudia las obligaciones morales que tenemos los seres humanos con los otros seres vivos, ya que son seres vivos. Así es como lo maneja él. Y que deberíamos hacernos una serie de preguntas cada vez que interactuamos con ellos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con los seres vivos? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Cómo es que lo estamos haciendo? ¿Y qué consecuencias va a tener para el otro lo que estamos haciendo? Y a partir de esto es que justamente podemos trabajar en los cuestionamientos que vamos viendo cuando vemos los distintos casos. Ahora, es importante sí entender que siendo parte de un entorno biológico, sí tenemos que diferenciar lo que tiene que ver con los aspectos biológicos de los sistemas culturales. O sea, una cosa son las interacciones biológicas y otra cosa son los sistemas económicos, los culturales y los religiosos, que son sí producto de nuestra sociedad, son caracteres emergentes y son los que están impactando al medio ambiente y a los otros animales, ¿no? Entonces, no podemos como discutir desde un punto de vista ético lo que es el resultado de la evolución, que tengamos un cambio genético y que algunos puedan tolerar la lactosa, quizá no podemos discutirlo desde el punto de vista ético, pero sí las consecuencias de tener hoy en día, por ejemplo, a los bovinos en sistemas de producción intensivos, ¿no? Entonces, de lo que nuestra especie en un análisis de consecuencias directas o indirectas estamos haciendo sobre los otros seres vivos y cómo lo justificamos derivado de estas cualidades emergentes de la sociedad humana, como los sistemas de apropiación y de producción. Entonces, tenemos para justificar que los animales sean considerados moralmente, los animales no humanos, distintos como posturas. Esto lo estoy dando como muy rápido porque yo estoy asumiendo que ustedes ya han trabajado como esta parte de ética animal en otras sesiones. Entonces sabemos que una de las justificaciones o algunas es en cuanto a competencias, ¿no? O sea, se establece como que el valor moral que se le da está basado en alguna característica. Puede ser la sintiencia, como lo tenemos ya en alguna normatividad, incluso actualmente en México, puede ser en base a la conciencia, en base a la racionalidad, en base a la capacidad de sentir dolor. Y vemos que basadas en las competencias tenemos como dos corrientes. Una es la del utilitarismo, liberación animal, que tiene que ver con que los animales son capaces de sentirse bien y de hacer el mayor bien al mayor número posible. Y la cuestión de derechos de los animales, que también está como muy centrado en estas competencias o capacidades de los animales. Y no voy a discutir esto porque, o sea, como la ventaja de que sea una u otra competencia, que sea el dolor o la conciencia, por ejemplo, o la sintiencia, supongo que lo han revisado. Y la otra es relacional y voy a hablar mucho más de esta porque esta sí nos interesa mucho cuando hablamos de animales silvestres, en general de todos, pero en el caso de los silvestres siempre quedan como hechos a un lado. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en la relacional, los animales tienen valor moral dependiendo de la relación que tienen con el ser humano. Y este valor puede ser un valor instrumental, para qué me sirven o para qué me estorban, o cuando tengo conflictos con ellos, ¿no? Y después tenemos a los animales vistos como parte dentro de esta ética ambiental holística, donde los seres vivos tienen un valor intrínseco, inherente e independiente de sus capacidades. Entonces, no importa si es un animal o una planta, porque es un ser vivo y va a tener esta valoración.
Si hablamos directamente de la relación con los animales, pues vemos que les damos este valor instrumental, y perdón que está en inglés, lo que está diciendo esta señora es, estas especies no son productivas y entonces las vamos a hacer de lado, ¿no? Y es lo que estamos viendo cuando cuantifican la biomasa, ¿no? O sea, ya las hicimos de lado. Y lo que están diciendo los escarabajitos, dice, uy, yo no pensé que todo podía cuantificarse en dinero. Y le contesta el otro, sí, claro, por ejemplo, nosotros somos importantísimos. Si no fuera por nosotros, el mundo estaría lleno de caca, ¿no? Pero seguramente esta señora no lo ve porque estamos ignorando precisamente los procesos biológicos. Por otro lado, pues otro ejemplo es esto, como vamos nosotros invadiendo los hábitats de las otras especies y entonces decimos, ¿no? Que hay una plaga de tlacuaches, ¿no? O una plaga de cacomixles y no es cierto, ¿no? O sea, en realidad este concepto de plaga es antropocéntrico también desde esas perspectivas y de hecho la definición biológica de plaga pues más es antropocéntrica y probablemente nosotros actualmente seamos la especie que más nos podamos ajustar a ella y son animales que entran en conflicto con nosotros, pero generalmente estos conflictos se derivan de nuestras acciones, no son responsabilidad y consecuencia de ellos, ¿no? Sino de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, esa debería de ser nuestra aproximación. Entonces, en la práctica, el trato que le damos a los animales generalmente está basado en un contexto y separa la atribución de valor de la consideración moral. Entonces, si no estamos considerando si sienten o no, sino si me son benéficos o tengo un conflicto. Es un ejemplo que viene en la lectura, una de las lecturas es que justamente los métodos de control, que casi siempre son letales, y la forma en la que se llevan a cabo, como usando venenos, cepos, lazos y trampas que se dirigen a distintas especies de cánidos silvestres y ferales, no se utilizarían con nuestro animal de compañía, aunque sus capacidades de sufrimiento sean equivalentes, ¿no? Entonces es en este caso el tipo de relación que tenemos con los animales y la valoración instrumental que estamos haciendo de ellos lo que determina el trato que les estamos dando y estamos ignorando por completo sus capacidades. Entonces, las posturas éticas en las que las capacidades de los animales determinan su valor moral deberían de ser irrelevante la relación que tenemos con los animales. O sea, deberíamos siempre de considerarlos moralmente y buscar la mejor manera de solucionar conflictos o de empezar a dejar de instrumentalizarlos como lo hemos hecho, por ejemplo. Ahora, si nuestra relación es el punto de partida en cómo tomamos las decisiones morales, entonces el paciente moral, o sea, el animal que está en esa discusión o en ese trato, va a ser beneficiado o perjudicado porque estamos centrados en nuestro interés, no en el interés de él. Entonces, en realidad, no lo estamos considerando moralmente. Entonces, si la decisión, en cambio, parte de una situación donde ya tenemos una demanda moral reconocida, como evitar el daño a entidades sintientes, estas relaciones particulares nos dan elementos para tomar decisiones, pero no nos vamos a centrar en ella, ¿no? Entonces, justamente un ejemplo es la percepción y valoración de un ganadero sobre un depredador difiere mucho de la de un manejador de recursos naturales, de la que tiene un conservacionista o un eticista animal o un adolescente aficionado a documentales sobre animales. Ese depredador entonces podría considerarse una amenaza fundada, un miembro clave en una comunidad biótica, un bien comercial de consumo o de estatus o de entretenimiento o una entidad con valor intrínseco. Y entonces de ahí también la importancia de la participación multidisciplinaria en la toma de decisiones y en la generación de estructuras legales y logísticas referentes a los animales, en este caso dicen vida libre, que pueden llevar una transformación en la valoración, logrando un lugar mejor para los animales no humanos. Entonces, vemos que por eso es que la forma en la que nos relacionamos tiene un peso importante. Entonces, algunas posturas proponen, como la de Calico, perdón que está mal escrito, en 1998, y después él rectifica posteriormente y
rectifica esto que dice aquí. Él decía que los animales silvestres forman parte de una comunidad biótica ajena a la del humano, ¿no? Mientras que los animales domésticos tienen un tipo de contrato social con nosotros que los hace candidatos a derechos y privilegios. Entonces, estaba excluyendo de antemano a los silvestres sin considerar sus capacidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, por otro lado, también asumen algunos autores que los seres humanos tenemos deberes negativos hacia todos los animales, o sea, no debemos de hacerles daño, pero los animales silvestres en vida libre, especifican aquí, no en cautiverio, quedarían excluidos de los deberes positivos, o sea, de atenderlos, de promoverles un bien. Entonces, Claver, por ejemplo, lo que propone es que un animal en un zoológico o en cautiverio, o un animal de compañía no convencional, por ejemplo, pues tenemos deberes directos con él porque está bajo nuestro cuidado, pero no así con los de vida libre, ¿no? Y entonces, en este sentido, existe esta postura de no intervención de animales silvestres en vida libre. Entonces, lo que proponen algunos autores es que cuando hay un daño causado indirectamente por el ser humano, pues eso queda como en un hueco, ¿no? O sea, si destruimos un hábitat, no tenemos ningún compromiso con los animales, es como el cuestionamiento, ¿no? En algunos, por ejemplo, lugares o algunos criterios de conservación, lo que dicen es si hay un daño directo, como un derrame petrolero, como la foto que vemos aquí, por ejemplo, o si dañas a un animal silvestre, tienes la obligación de tratar de ayudarlo, ¿no? De reparar ese daño. Pero no tienes la obligación de estarles poniendo alimento. Y esto es entendible también porque entonces puede estarse interfiriendo con la adaptación y la habilidad inclusiva y provocando otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, hacen mucho esta diferencia de deberes negativos contra deberes positivos. Pero dado que, como dice en la diapositiva anterior, nosotros hemos causado un montón de daño indirectamente a los otros animales, ¿no? Destruyendo el hábitat, contaminándolo, introduciendo especies, etcétera, pues entonces los animales silvestres cada vez están como más desprotegidos y más vulnerables, y bueno, vean los números que les presenté hace rato sobre biomasa, ¿no? Entonces, hay como distintas propuestas en cuanto a qué políticas se deberían de tomar sobre los animales, ¿no? Entonces, una de las propuestas es que los animales silvestres, ustedes se preguntan, ¿no? O sea, ¿pertenecen al humano? Pues en realidad no, ¿no? O sea, no pertenecen a nosotros, son un recurso natural. Sabemos que hay quien los considera como un recurso natural, pero también son individuos sintientes con intereses propios, por ejemplo, ¿no? Deben de estar bajo la jurisdicción de instituciones dentro de una nación, o deberían de no estar bajo esta jurisdicción y son un patrimonio de la humanidad. O sea, sigue siendo el ser humano el punto central en toda la discusión. Entonces es como esto lo que se va cuestionando, y entonces proponen que en una ampliación de derechos de los animales sí deberíamos de considerar tener deberes positivos hasta cierto grado, incluir el tema en las esferas políticas, y estos constructos que hemos creado para nuestra especie, para individuos de nuestra especie, extenderlos hacia individuos de otras especies, como el darles ciudadanía, por ejemplo, o soberanía. Y hablan de crear espacios físicos, hábitat, o sea, resguardar hábitats, por decirlo de alguna manera, donde se les otorgue soberanía a los animales silvestres y el humano no tenga injerencia, ¿no? Que hubiera como esa zona de respeto. Digamos que es el concepto de reserva de la biosfera en la zona núcleo llevado mucho más allá, ¿no? Y la ciudadanía sí hay quien la propone para los animales domésticos o que viven en zonas urbanas. Estas son teorías y son propuestas. Y es una como embarrada, pero es como todo el cuerpo que hay teórico en función no todo el cuerpo, pero parte del cuerpo teórico en cuanto a animales silvestres. Y
También se propone que se establezcan derechos de propiedad de los animales sobre el terreno a través de terceros responsables, como asociaciones, por ejemplo, o instituciones que protejan este hábitat o limiten su apropiación por el humano. Entonces, otra vez, esa es esta idea que vemos para la conservación llevada a estos grados más teóricos. Yo creo que todos ustedes saben quién es Edward O. Wilson, saben que murió hace poquitito, y lo que él proponía era como esta idea de que si queríamos realmente como que sobreviviera el planeta y sobrevivieran los procesos biológicos y sobreviviéramos todos y se lograra como una conservación biológica más sólida, entonces deberíamos de reservar la mitad del planeta que quedara libre de las actividades de los seres humanos, ¿no? Entonces, él tiene como esta fundación y era una de sus propuestas. Cuando hablamos desde el biocentrismo, ya no desde la ética animal, entonces les había comentado yo así de pasada que todos los organismos vivos, no solo los animales, tienen este valor intrínseco, ¿no? Independiente del valor instrumental y de las capacidades o intereses, ¿no? Que tengan ellos. Y desde esta perspectiva, pues los individuos no deberían de tener más valor que otros niveles de organización biológica, desde un proceso bioquímico que genera la vida hasta un ecosistema. Y ahorita vamos a discutir un poquito sobre esto, porque muchas veces está justamente en conservación esta discusión de que tú no le puedes dar peso a un individuo, porque lo que vale para la conservación es la especie. Lo voy a retomar más adelante. Entonces, el valor del individuo es instrumental, en este caso, para la supervivencia, el funcionamiento y la preservación de los procesos naturales, pero es igual al del resto de los individuos y de estos procesos. Entonces, existe como mucho esta discusión a veces del zoocentrismo y el biocentrismo, o de la ética animal y la ética ambiental, y si lo bajamos a herramientas, pues está como a estas ciencias que aportan herramientas, está el bienestar animal y la conservación, ¿no? Que parece que a veces fueran antagónicos, pero en realidad la idea es que se vean como complementarios y que se apoyen. Y entonces era esta idea de centrar la atención y la consideración moral en un individuo o en una especie o en un ecosistema, ¿no? Entonces, sabemos que sí, solo los individuos tienen intereses y tienen capacidades. Una especie, pues no creo que tenga un interés, ¿verdad? O sea, si no son estos organismos sintientes, ¿no? Que pueden tomar decisiones, que tienen flexibilidad en la conducta, que tienen esta capacidad de sentir placer o tener sensaciones desagradables, etcétera. Y estas son justamente atributos de los individuos, no de los colectivos. Entonces, si nosotros tratando de hacer conservación o de centrarnos en una especie, empezamos a generar daño a los individuos, entonces estaríamos causando un montón de daño a entidades sintientes por ayudar a entidades probablemente no sintientes o no sintientes o no con estos atributos, ¿no? Entonces, lo que nos sucede con la fauna silvestre es que, como les decía yo hace ratito, algunas veces entran en conflicto con nosotros. Entonces, además de entrar en conflicto los intereses entre los seres humanos, los animales humanos y los no humanos, es desde nuestra perspectiva que están entrando en conflicto los intereses entre poblaciones, especies y otros niveles de organización biológica. O sea, si no estuviéramos nosotros como jueces del asunto, no estaríamos como tomando, interviniendo, etcétera, ¿no? Eso lo dejo ahí nada más como para que quede que finalmente sí tenemos un cuerpo de ciencia, etcétera, pero que es nuestra perspectiva la que está determinando este tipo de situaciones. Entonces, si entendemos el bienestar animal a grandes rasgos como la calidad de vida de un individuo, como este individuo la percibe,
otra vez estamos hablando de individuos. Si entendemos la conservación biológica como prevenir la degradación del hábitat y los ecosistemas para evitar la extinción de los organismos vivos y los procesos biológicos, estamos hablando de los conjuntos que se van formando con los individuos, ¿no? Como individuos, poblaciones, especies. Pero no puede existir uno sin el otro. O sea, tú no puedes tener un individuo aislado que no forme parte de una población porque se va a morir y va a desaparecer y se va a extinguir. Pero no puedes tener una población si no tienes un conjunto de individuos con buenos niveles de bienestar. Entonces, más bien, cuando estamos hablando de cómo balancear entre la ética animal y ambiental, entonces en un análisis ético en fauna silvestre se deberían de integrar las posturas que consideran moralmente al individuo, a la especie y al ecosistema y los aspectos relacionales. Entonces es mucho más complejo de lo que sería si solamente estamos considerando a los individuos, y son tan valiosos los individuos como los ecosistemas, pero hay que entender que a primera instancia, a prima facie, es malo causarles daño a los individuos y a los ecosistemas, y generalmente considerar en conjunto el beneficio hacia los individuos o no causarles daño a los individuos y hacia los ecosistemas, entonces puede mejorar los resultados en distintos niveles. Cuando veamos más adelante los casos y las conclusiones, voy a retomar un poco cómo podría haber una aproximación y los principios, por ejemplo, para manejo de poblaciones de animales en vida libre que se han propuesto a nivel internacional. Entonces sabemos, esto supongo que ya alguien se los presentó por ahí, Paul Taylor es un autor que hace ética ambiental. Denme 2 segundos. Ya, una disculpota. Bueno, Paul Taylor trabaja, desarrolló estas teorías sobre ética ambiental precisamente, y entonces él tratando de solucionar precisamente como esta serie de conflictos, particularmente como entre el ser humano y el medio ambiente o los seres vivientes, establece que hay 2 tipos de intereses: los intereses básicos o primarios, que son los que sostienen la vida, ayudan a sobrevivir al organismo, como es preservar precisamente la vida o la salud o el alimento o protegerse de un depredador, y los intereses no básicos o secundarios. Y entonces establece una serie de principios que a veces nos sirven como marco para hacer cuestionamientos y tomar decisiones, ¿no? Entonces él propone que hay estos principios: el de defensa propia, que sabemos que si de repente te está atacando un animal, pues si lo matas, no tendrían que cuestionarte moralmente porque te estás defendiendo de él, ¿no? El de proporcionalidad, en donde establece, ¿no? Como si los intereses secundarios, por ejemplo, del ser humano, están afectando los intereses básicos o primarios de una especie, de un individuo o una población, entonces deberíamos estar como considerando tal vez hacer a un lado este interés no básico secundario, causar el mínimo daño, y luego cómo es que podemos beneficiar a todos de la mayor manera posible, y cómo es que si causamos daño podemos repararlo, ¿no? Entonces hace como todo este análisis que podemos retomar como más adelante también. Ahorita les estoy dando así como todas estas teorías y estas bases justo para cuando ya entremos como a ejemplos de casos. Y bueno, también algo que se discute mucho es en la economía ambiental, ¿no? Desde la economía ambiental han hecho varias propuestas justamente para tratar de frenar pues la degradación biológica, ¿no? Entonces, lo que dice es que pues, estos sistemas económicos, digo, esto no es novedad para nadie, deberían de incluir discusiones de ética animal y de ética ambiental, para evitar justamente esta crisis que estamos viviendo ambiental y de biodiversidad actualmente, ¿no? Creo que no sé si estamos a tiempo todavía.
se propone también que se cambien indicadores de desarrollo, ¿no? O sea, que tu desarrollo no sea que sigas aumentando un Producto Interno Bruto en un planeta que es, que no va a seguir expandiéndose eternamente, ¿no? Entonces, debería de ser lo que proponen es cuantificar como indicador de desarrollo, en lugar de un crecimiento constante per cápita, un crecimiento económico verde, justamente que haya, o que sea un indicador de desarrollo, que no haya más crecimiento, y promover el decrecimiento en función de mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de los seres humanos en función de la calidad ambiental. Estas propuestas surgen de economistas ambientales que trabajan desde el primer mundo, ¿no? Entonces también ahí entran como otros temas más complejos, pero lo que proponen es reducir la presión sobre la biodiversidad de los ecosistemas y el daño y beneficio a los seres no humanos. Entonces, no sé si tienen dudas hasta ahorita o preguntas. Hola, doctora, claro que sí, tenemos algunas preguntas. Okay. Se las voy a leer en este momento. Sí. Entonces pregunta Dulce Fraustro, ¿qué se puede hacer con los animales que ya están en cautiverio si ya no se los puede liberar, y tampoco deberían estar en cautiverio? Por ejemplo, en los zoológicos o en las colecciones científicas. Podemos dejar de capturar, pero ¿hay alguna alternativa para los animales que ya tenemos secuestrados? Ok, justo ahorita en los análisis de casos voy a hablar un poquito de zoológicos, pero estos cambios, o sea, el hecho, por ejemplo, supongo que la postura de quien hace la pregunta es que no deberían de existir los zoológicos y los animales no deberían de estar en cautiverio, pues son procesos y se tiene que analizar caso por caso. Si tú tienes una población de distintos individuos, ni siquiera voy a hablar de especies, individuos dentro del zoológico, es posible que algunos pues estén adaptados y habría que evaluar si su condición de bienestar es adecuada o no, porque a veces tenemos como muy idealizado esto de que liberarlos, y lo acaba de decir en la misma pregunta, no se pueden liberar porque se van a morir. Entonces, la idea sería ya no ir creciendo el número de animales dentro de los zoológicos e ir digamos que permitiendo que estos animales tengan una buena calidad de vida hasta su muerte natural, o que en el caso que tuviera que aplicarse la eutanasia porque se han deteriorado tanto que el mejor beneficio que podríamos darles es no permitirles seguir sufriendo. Entonces, esa sería la opción, pero la opción no puedes decir, pues, te echo para afuera, aunque te mueras, ¿no? Tendrían que seguirse como cuidando y conservando porque finalmente están ahí por nuestra responsabilidad, ¿no? Por nuestra causa. Entonces, lo vamos a hablar un poquito más adelante, si quieren lo discutimos. Todos son temas como complejos y tienen distintos puntos de vista, pero básicamente es eso, ¿no? Vale, más adelante nos hacen un comentario de que estos animales podrían ir a santuarios. Entonces nos preguntan otra vez en qué consisten los santuarios. Ok, a ver, para que un lugar sea considerado santuario, tiene que pasar una serie como de lineamientos que se han generado a nivel internacional, ¿no? Entonces, una es no son animales que van a estar en exhibición, no se van a reproducir en un santuario. Y se supone que tendría que dárseles la mejor calidad de vida. El problema es que en México, hasta donde yo sé, no tenemos un solo santuario certificado de animales. Hay gente que tiene propiedades que dice que son santuarios, que en realidad no son santuarios por una serie de condiciones, ¿no? Y la otra situación es que dependiendo de dado que no tenemos en México santuarios, si tú quieres trasladar a un individuo que vive en un zoológico, piensen que los animales que viven en los zoológicos están acostumbrados a sus manejadores, a sus rutinas, y no necesariamente por vivir en el zoológico su vida tiene que ser horrible.
Por eso yo les digo, hay que analizar individuo por individuo, caso por caso. Puede ser que el traslado de ese individuo a un santuario que sepa manejar a esa especie, que tenga las condiciones adecuadas para tener un individuo de esa especie, y en el caso de individuos que requieran grupos sociales, lo pueda integrar al grupo social, entonces habría que pensar en si se puede hacer el traslado. Y aquí depende pues de la condición física y médica del individuo, ¿no? Y probablemente, dado que es una transición, pues tú no le puedes explicar a un animal, te voy a mandar a un santuario y vas a estar bien contento ahí, ¿no? Tendrías que hacer como toda la transición con todo el equipo de expertos de moverlo y llevarlo. Y sabemos que muchos de los autodenominados santuarios, igual a nivel internacional, pues no tienen medidas de seguridad para los otros animales o no cuentan con los espacios suficientes. Hemos oído, ¿no? Como de estas, de repente, catástrofes que ocurren en los santuarios. Entonces, yo sí creo que es importante no idealizar la idea del santuario y no satanizar la del zoológico, sino ver caso por caso, ¿no? Y quién sí se puede mover para mejorar su calidad de vida. El único objetivo de moverlos a un santuario sería mejorar la calidad de vida del individuo que se esté moviendo al santuario. Si no, es un riesgo que quizá no valdría la pena, ¿no? Por eso les digo, hay que conocer el santuario, el lugar y todo. Vale, muchas gracias. Más adelante nos preguntan, ¿los animales que están en los zoológicos fueron capturados para exhibirlos en los zoológicos o llegaron ahí porque se les rescató de otro cautiverio o maltrato? Y también nos preguntan, ¿los zoológicos proveen de algún beneficio para los individuos que están cautivos, como tradicionalmente se ha querido mostrar? Ok, a ver, para la primera pregunta, pues depende, ¿no? O sea, sí hay zoológicos que sí reciben animales que, por ejemplo, son decomisados porque alguien los tiene en su casa, los capturó en vida libre, o lo compró, ¿no? Y ya no lo puede tener en su casa y va y lo avienta a un zoológico. Generalmente los zoológicos, a ver, los zoológicos funcionan también bajo ciertas reglas y ciertas normas, están regulados y no todos los zoológicos son buenos, hay unos zoológicos horrendos que son prisiones y que sí hacen como esto de capturar animales en vida libre, y estoy hablando en general en el mundo, y hay zoológicos que funcionan dentro de las reglas y que hacen un esfuerzo y que tienen mucha inversión para que los animales estén en las mejores condiciones posibles. Hay zoológicos, y sí lo voy a mencionar aquí, como los que tenemos en la Ciudad de México, donde la colección, la mayoría de los individuos que están ahí, muchos son viejos y no se están reemplazando y se van a enfermar y se van a morir como nos enfermamos y nos morimos nosotros, o quien tenga perros y gatos también se nos enferman y se nos mueren por la edad y porque los organismos nos deterioramos. Pero no se reemplazan y no es que haya una captura masiva de animales para meterlos en zoológicos, por lo menos no en zoológicos públicos. A veces sí en colecciones privadas y a veces la cacería furtiva es más para obtener trofeos y sí, partes de los organismos que para hacer capturas vivas en el caso de colecciones. En el caso de animales de compañía como los citácidos, pues es otra historia, ¿no? Esa es una. ¿Y cuál era la segunda parte, perdón? Claro que sí. La segunda parte decía, ¿los zoológicos proveen de algún beneficio para los individuos que están cautivos, como se ha querido demostrar? Ok, no sé exactamente a qué se refiere como en algún beneficio, pero muchos, o sea, depende otra vez del zoológico, ¿no? Es que sí quisiera que entendieran que cuando hablamos de los zoológicos, pues hay zoológicos que funcionan mejor que otros o peor que otros. Entonces, un zoológico, obviamente un zoológico que no sigue las reglas que deberían de seguir, pues va a tener a los animales como los vemos muchas veces en las redes sociales, muertos de hambre, etcétera, o en lugares donde ocurren catástrofes naturales o en lugares donde ocurren, como ahorita, ¿no? Que tenemos guerra en algunos lugares del mundo, entonces van a tener malas condiciones. Los zoológicos que se apegan a la normatividad pues, han cambiado mucho. Yo no soy jovencita como muchos de ustedes y yo me acuerdo
haber visto a la mayoría de los animales en los zoológicos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, muchos en jaulas reducidas, sin enriquecimiento ambiental, sin lugares donde guarecerse ni nada. Y sí he visto una transformación hacia tratar de mejorar los hábitats, la calidad de vida, reciben atención médica, cosa que pues, un animal en vida libre no va a recibir, pues reciben alimento, o sea, no son libres, no administran su tiempo como quisieran, a lo mejor algunos están solos y deberían de estar acompañados, a lo mejor unos están en grupos sociales y no deberían de estar en grupos sociales, a lo mejor unos, porque un zoológico tenga sobrepoblación, están en un encierro en lugar de estar en un exhibidor, que es un lugar como más amplio, pero varía mucho. Entonces, no podemos hablar como de manera general. Y a veces vemos grupos de animales que se reproducen como locos en los zoológicos porque sus condiciones de, digamos, de estrés y de calidad de vida son lo suficientemente buenas para que tengan esa habilidad y esa capacidad de adaptación y reproducirse, por ejemplo, sin que sea de manera artificial, ¿no? Entonces, depende mucho del zoológico, depende de la especie, pero sí es cierto que muchos de los zoológicos hacen un esfuerzo grande para mantener bien a los animales ahí, no es que necesariamente sufran, ¿no? Muchas gracias. Y vamos a revisar más adelante zoológicos, pero y si quieren seguir preguntando, vamos. Pero sí quiero quitar como mucho de lo que, o sea, de satanizar o de idealizar cosas, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Y por último, solo quiero checar rápido. Sí. Y por último, la pregunta es, desde una perspectiva bioética, nos parece terrible que hoy en día tomemos una especie silvestre y la domestiquemos para nuestro uso y consumo. Pero, ¿qué pasa con las especies que fueron domesticadas y seguimos utilizando hoy en día? Por eso yo les decía, el proceso de domesticación inicialmente, pues primero se dio como un proceso de supervivencia, tal vez, ¿no? O a lo mejor como una cosa un poco de azarosa, de que de repente tenían la posibilidad de capturar a la cría de algún animal y cuidarlo, ¿no? Porque se quedaba huérfano, porque mataban a la madre. No lo sabemos exactamente cómo se fueron dando así, paso a paso, los procesos de domesticación. Sí sabemos que algunas especies, como el caso del perro y el gato, pues más bien se asociaron a nuestro grupo humano y no habría perros domésticos si no hubiera humanos, porque el perro surge de una subpoblación de un cánido silvestre que se asocia a los grupos humanos, ¿no? Y ahí no es, a veces no es tanto de que el humano dijo, ay, voy a domesticar al perro, voy a domesticar a la vaca, ¿no? Sino se fue dando como un proceso más de interacción de alguna manera. Y no somos la única especie, y eso sí quiero como que quede claro, que hacemos este tipo de asociaciones con otras. O sea, hay otras especies que a lo mejor no al grado de domesticación, pero que sí utilizan a otras especies para su beneficio y también hay especies que se asocian entre ellas para desarrollar actividades de cacería, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hoy en día tratáramos de domesticar, hoy en día hay mucha gente domesticando animales para usarlos para producción animal para consumo o para producción animal para, para venta de, por ejemplo, de animales de compañía no convencionales. Es cuestionable, yo creo que sí, que tiene un montón de cosas que se pueden cuestionar y que en realidad el humano no necesita esto para sobrevivir y entonces está afectando intereses secundarios con intereses primarios, pero si vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Europa o lo que sucede con muchos de los animales que tenemos domesticados, pensando en los bovinos o en los perros, en el caso del bovino, el ancestro del bovino doméstico prácticamente no existe ya, ¿no? O sea, se extinguió. Y sobrevivieron un montón de bovinos domésticos gracias a que estaban domesticados. No es que haya habido una intención de rescatar a los, no, o sea, es como la circunstancia biológica de simbiótica que se dio. Con el perro sucede lo mismo, ¿no? Están haciendo grandes esfuerzos para recuperar poblaciones de lobos, por ejemplo,
pero tenemos sobrepoblación de perros domésticos. Entonces algo estamos haciendo muy chueco. Pero como supervivencia para la especie, la domesticación, y no solo en animales, sino también en vegetales, ha favorecido que haya una explosión en estas poblaciones, ¿no? O sea, una explosión demográfica. Entonces, yo creo que habría que cuestionarse como esa parte, ¿no? O sea, si la domesticación para matarlos a lo mejor es horrible, pero si tú lo ves desde el punto de vista de beneficio, a lo mejor para la especie, pues tuvo mucho éxito. Es como una pregunta compleja, ¿no? Y yo creo que algo que tenemos que tener cuidado cuando trabajamos en la bioética es no irnos de frente siendo dogmáticos, ¿no? Hay que analizar como todos los puntos de vista y conocer como el histórico de las cosas y ver hacia dónde se dirigen y ver las cuestiones motivacionales, y por eso los comités de bioética, por ejemplo, trabajan en grupos multidisciplinarios, porque las respuestas no son así como dirían en inglés straightforward, no son así evidentes a primera instancia, ¿no? No sé si más o menos quedó. Y yo creo que nos seguimos, ¿no? Con la plática, porque si no, no nos da tiempo y ya seguimos discutiendo más adelante. Vale, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, pues vamos a hablar ahorita de análisis de casos y voy a hablar un poquito de un ejemplo en cautiverio y uno en vida libre, porque ahorita que les ponga las listas de todo lo que pasa, pues van a ver que no nos daría la vida para discutir todo esto. Afortunadamente hay un montón de gente trabajando estos temas. Entonces, cuando hablamos de cautiverio contra vida libre, ¿a qué nos estamos refiriendo con cautiverio? Una es, cuando hablamos de cautiverio, hay diferentes niveles de restricción en los recursos físicos y sociales a los que está sometido el individuo en cautiverio. Y voy a estar hablando de individuos, no de especies, no de poblaciones, porque el que sufre el cautiverio finalmente es el individuo. Entonces, puede ser un cautiverio muy restrictivo, como una jaula, o un cautiverio que en realidad no está imponiendo grandes restricciones cuando tienes a un individuo dentro de un grupo de animales de su misma especie, en los casos de sociales, donde además está pudiendo formar como buenas alianzas sociales, a lo mejor tiene suficiente espacio, etcétera, o al revés, ¿no? Lo tienes restringido en aspectos físicos, en cuanto a la alimentación, no tiene suficiente contacto social, etc. Ahora, el cautiverio implica que ese individuo está bajo control y dependencia completa del ser humano para cubrir sus necesidades o satisfacer sus necesidades fundamentales, como administración del tiempo, o sea, a qué hora come, a qué hora puede socializar, a qué hora o en dónde puede desplazarse, cuánto tiempo invierte en buscar recursos, etcétera. La alimentación, ¿no? Otra vez, que tiene que ver con la administración del tiempo, los horarios, el tipo. Las horas luz, ¿no? A veces quien tiene a los animales en cautiverio modifica las horas luz y con esto altera los ciclos circadianos, o si tenemos animales en una ciudad como la nuestra, por ejemplo, que ya no tenemos noche en esta ciudad, todo el tiempo está iluminado, pues entonces hay que cuidar la forma de restringir las horas luz, ¿no? Afortunadamente, cuando hay control para apagar las luces, pues entonces esto ayuda a mejorar los ciclos circadianos. Los lugares y horarios de descanso, por ejemplo, también la interacción con individuos de la misma especie y de otras especies, y la reproducción, y es bien importante en cautiverio. Generalmente el humano es quien define quién se reproduce con quién, ya sea intencionalmente o ya sea pero generalmente es intencionalmente por la forma en la que agrupa a los animales. Y esto tiene consecuencias que vamos a ver más adelante. Ahora, también el cautiverio implica que hay una estrecha interacción social con el ser humano. Entonces, dependiendo del ser humano con el que tenga esta interacción social estrecha, pues puede ser, el animal puede estar muy estresado, o puede ser que esta interacción tienda más hacia lo positivo y no necesariamente sea una mala interacción, ¿no? Y el término cautiverio, si ustedes se han fijado, los zoológicos y los acuarios no lo quieren usar porque dicen que tiene connotación negativa. Quieren que digamos que están bajo cuidado del humano.
pues malo sería que además de tenerlos encerrados, pues no los cuidaran, ¿verdad? Entonces, es un eufemismo eso, tiene que ser cautiverio porque así es como están los organismos. Y también les gusta mucho usar esta palabra hábitat. Y si ustedes ven la definición de hábitat, pues en realidad el hábitat es un lugar que sostiene a un individuo, pero no porque el humano le esté metiendo cosas al hábitat. Entonces es como una desviación del término biológico de hábitat y todo esto lo hacen como para justamente justificar, embellecer, proteger, etc. Entonces sí hay que tener cuidado porque lo que es blanco y lo que es negro, ¿no? Ahora, en vida libre, pues generalmente no hay o hay mucha menor restricción espacial por parte del ser humano. Por otro lado, algunas de las condiciones cuando se tienen, por ejemplo, UMAS en sistemas extensivos podrían considerarse casi como vida libre por el nivel de dependencia del humano y la no restricción de recursos. Entonces, sí hay un área cercada muy, muy grande y se tiene a un grupo de individuos en esta área cercada, entonces estas restricciones que vemos aquí pues no aplicarían acá de alguna manera, ¿no? Y la otra cosa es que en vida libre los individuos están expuestos a distintos factores en los que muchas veces, si el cautiverio es adecuado, sí, quiero aclarar porque muchas veces si es inadecuado no, está protegiéndolos de factores como el clima, como la depredación o como esta fluctuación que se da de manera natural en la disponibilidad de recursos. Y entonces a veces cuando no hay suficientes recursos, sabemos que un grupo grande de individuos de una población puede ser que llegue a morirse de inanición o que baje la tasa de reproducción, que se mueran, que no lleguen a nacer vivos las crías, etc. Y generalmente, idealmente, la interacción social con el ser humano es escasa o indirecta, ¿no? Entonces no hay como esta interacción con un humano que viene y le da de comer y le limpia el lugar, esperemos, y repare las instalaciones y a lo mejor pensando en un zoológico lo saque o pensando en un animal de compañía o en un PIMS de estos que son criaderos, pues está todo el tiempo sobre de ellos, ¿no? Entonces, estas serían como grandes rasgos, como estas diferencias. Cuando hablamos de animales silvestres en cautiverio, podríamos estar hablando como distintas cosas. Podríamos estar hablando de centros de producción o criaderos o acuarios, que es lo que la legislación denomina estos TIMS, que son así como difíciles de pronunciar. Centros de venta, ¿no? Sabemos que tenemos estos establecimientos y estos mercados donde también están en cautiverio, en condiciones pésimas los animales. Lugares de compañía, digo, animales, individuos que se usan, adoptan, etcétera, se usan como animal de compañía o como animal de ornato, entonces tienen sus iguanas, sus erizos, sus lo que sea, ¿no? Estamos hablando también de los zoológicos y los acuarios, que también se consideran como unos de estos centros, y de otro tipo de colecciones privadas o que no necesariamente se supone que estarían funcionando como centros de reproducción. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita es específicamente de zoológicos, porque además es justo como el tema que se les aparece primero en la cabeza. Y también porque cuando hablamos de centros de producción, los mismos problemas que van a haber en las mismas cuestionamientos éticos que pueden estarse haciendo para un centro de producción de animales domésticos se podría estar aplicando para un centro de producción de criaderos y acuarios, ¿no? O sea, ¿qué tipo de selección artificial y qué alteraciones genéticas estás causando? ¿Cómo estás manejando y agrupando? ¿De verdad deberías de producir animales para que alguien los use, se los coma, los use medicinalmente, los tenga como animal de compañía ornato, etcétera? Un chorro de cuestionamientos, centros de venta, pues mejor me lo brinco porque si de verdad consideráramos moralmente a los animales no serían objetos de compra-venta, ¿no? Para empezar. Los de compañía y ornato, que ahí también es como complicado, pero un animal que no ha llevado este proceso como de domesticación y habituación, pues es probable que como animal de compañía sufra un montón, ¿no?
y de ornato, pero depende, pero si contabilizáramos, por ejemplo, la mortandad de animales de compañía no convencionales que hay, pues estaríamos espantados, ¿no? O sea, las millones de vidas perdidas y dañadas porque alguien quiere tener un animalito de compañía no convencional. Los zoológicos, que son un caso diferente a los anteriores, y las colecciones que, pues algunos zoológicos se consideran colecciones. Entonces, ¿a qué me refiero con zoológico? A un lugar público o privado, ¿no? Y esto ya empieza a ser a veces una diferencia en esta aproximación que deberíamos de hacer al análisis de caso por caso, que exhibe animales en cautiverio al público, con propósitos que ellos dicen que son recreativos, educativos, de conservación y de investigación, y estos seguros se lo saben de memoria. Entonces, vamos como a ir analizando, ¿no? O sea, sí sabemos, y voy a empezar por el más importante, creo yo, el único que justificaría realmente que hubiera zoológicos, desde mi perspectiva personal, el de conservación, ¿no? O sea, sería como su punto más sólido. Sí sabemos, o sea, esto es innegable, que hay un montón de casos exitosos de reintroducción de distintas especies a sus hábitats porque se encontraban en cautiverio, ya sea en zoológicos o en centros, pues digamos como que de investigación o de estudio. Y sabemos que actualmente hay zoológicos que están trabajando con determinadas especies para hacer estos pues, esfuerzos, ¿no? De reintroducción. Sin embargo, la primera pregunta es si hay hábitat disponible, ¿no? O sea, bajo este argumento de la conservación, siempre se hace esta diferenciación, ¿no? De que hay conservación ex situ e in situ. Sin embargo, para que esta conservación de los zoológicos realmente fuera efectiva y cumpliera su objetivo, siempre debería de haber la posibilidad de que los individuos o que este zoológico estuviera fomentando la conservación in situ, es decir, la conservación de un hábitat y de un ecosistema y de una serie de procesos biológicos, porque si no, tenemos un pedacito del proceso, pero no estamos haciendo conservación, estamos haciendo pues, un resguardo genético, ¿no? Luego, por otro lado, cuando hablamos de conservación, se debería de estar pensando en conservar caracteres de adaptabilidad y de habilidad inclusiva, ¿no? Entonces esto es mucho más difícil cuando tienes animales en cautiverio. Una, porque tú estás manejando genéticamente, estás haciendo una selección artificial de los animales. ¿Y cómo le estás dirigiendo? Y tenemos ejemplos como con el caso del lobo mexicano, ¿no? Que yo no conozco específicamente cuál es la decisión para hacer entrecruzamientos, pero sí sabemos que les han brincado genes deleterios, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes hacer una selección artificial de un pool genético bien reducido para que tengas una población con suficiente habilidad inclusiva? Este es un problema bien grave de los zoológicos, ¿no? Y la otra cosa es que esos individuos que nacen en cautiverio, pues necesitan un proceso muy importante para conservar características y desarrollar habilidades que les permitan adaptarse en caso de ser liberados. Entonces, cuando hablamos de reintroducción de especies, cada programa de reintroducción tiene una cadena de pasos y una serie de consideraciones que implican un montón de recursos económicos, de tiempo, de personal capacitado, etcétera, para lograr una buena introducción y sobre todo que sí hubiera un hábitat disponible. Entonces, deberíamos estar apostando a esta parte de la conservación, porque si no, a menos que, como dice Elon Musk, pues saquemos a los bichos del planeta, ¿no? Congelados y vemos qué hacemos después. Entonces, la otra cosa es si realmente tenemos como estas capacidades de reintroducción y de conservación, o si ver si realmente los zoológicos son reservas genéticas de las especies. Y por ahí es lo que están diciendo, ¿no? O sea, la importancia de los zoológicos es que están funcionando como reservorios de lo que ya no está pudiendo estar en vida libre. El problema
es que, pues, ¿qué vamos a hacer con eso que está reservado? Yo no estoy diciendo que lo tiremos ni que lo saquemos, ni que está mal que haya una reserva de genoma o una reserva de genes de ciertas especies. Pero, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿No? En un planeta que ya nos lo estamos acabando. Y luego, pues el número efectivo de población para muchas de las especies que se encuentran en zoológicos, pues es insuficiente, ¿no? Para realmente lograr una población efectiva que lograra reproducirse y establecerse. En algunos casos, en algunas especies, ni juntando a todos los individuos que se tienen en todos los zoológicos. Entonces, ese es un problema. O sea, son como preguntas de si realmente se va a hacer conservación, ¿no? Después, pues está esta idea de que pues, también sirven para hacer investigación, cosa que es cierto. O sea, se saca un montón de información de los zoológicos, pero ojo, se está sacando esa información generalmente de condiciones que son artificiales, de individuos que no están conservando sus caracteres de adaptabilidad y habilidad inclusiva y que son diferentes a las de vida libre. Entonces, la aplicabilidad de mucha de esta información, pues, habría que ver, ¿no? Habría que revisar en cada caso de cada especie reintroducida si esta investigación me sirve. Ahora, hay investigación médica que sí sirve para, o sea, para medir, por ejemplo, parámetros de bienestar en poblaciones en vida libre, ¿no? O para identificar enfermedades, ¿no? Poder diagnosticar enfermedades en animales en vida libre. Entonces, no es que no sirva, pero hay que ver qué tan aplicable es. Y un poco, entonces, los zoológicos estarían funcionando, los animales de los zoológicos, como animales de laboratorio en cuanto a la posibilidad de traspolar los datos. Pero sí necesitamos buscar ejemplos como bien puntuales. Por otro lado, pues se supone que los zoológicos sirven para la educación. Sin embargo, para que realmente hubiera programas educativos fuertes, ¿no? O sea, fuertes, que nos educaran a todos en el respeto hacia la vida silvestre, en el respeto a la conservación, en el respeto para cambiar nuestras formas de vida para que este sea un mejor planeta para todas las formas de vida, pues sí necesitamos infraestructura especializada, y me refiero a infraestructura humana y a infraestructura tecnológica. Y la verdad es que son bien poquitos los zoológicos que lo tienen. Por otro lado, cuando yo voy al zoológico, ¿qué aprendo? Está bien padre tener animales en cautiverio porque se ven bien bonitos. Y mira, a mí me gusta el elefante. Lo que voy a aprender de un elefante en un zoológico o de una rana, pues no es lo mismo que podría aprender a través de un documental o a lo mejor haciendo como una salida al campo o en algún sistema donde el cautiverio no fuera tan restrictivo, ¿no? Y lo que sí estoy aprendiendo es que me puedo apropiar de la vida de otros y entonces generan muchas veces como este deseo de posesión y por eso te venden los peluches, ¿no? Pues no te vas a llevar al animal, te llevas un peluche, pero hay humanos que sí quieren tener su tigrito en la casa, ¿no? Están regulándolo ahora, pero pues también vemos, ¿no? Estas ideas de ciertas personas. Y estamos viendo otra vez conductas artificiales en sitios artificiales y cualquiera de ustedes que haya ido al zoológico y haya escuchado lo que la gente junto dice, pues a veces dan ganas de salir corriendo o de meter a la jaula al que está hablando, ¿no? Perdón que sea tan, pero sí oímos, ¿no? Cómo se burlan de los animales, como no es un lugar donde se inculca el respeto hacia los animales, sino estamos viendo cómo esta conducta que tenemos a veces horrible de hacerle bullying al que está indefenso, como en este caso es el que está en la jaula, pues la aplican ahí. Y hay muchas otras opciones para hacer educación en relación al ambiente. Y la educación en relación al ambiente no tiene que venir de ver a un animalito bonito en cautiverio, ¿no? Tiene que venir de una base profunda de conexión, de reconexión con el ambiente. Entonces, probablemente ese no es el lugar ideal. Y la recreación, ¿no? Que aquí sí, digamos que sería de alguna manera el objetivo más cuestionable para el zoológico, porque es el que más uso tenemos, ¿no? O sea,
el público en general, la gran mayoría que asiste a los zoológicos, pues lo hace con fines recreativos, ¿no? Porque está padre ir a darse una vuelta y a ver a los animalitos y los hábitats y cómo lo arreglaron, etcétera. Y los otros objetivos del zoológico que deberían de ser súper evidentes para el público que está yendo, ¿no? O sea, que sí salga educado, que entienda que el zoológico es importante para la investigación y que el zoológico es la fuente primordial de conservación, no primordial, pero que tiene un impacto importante en la conservación, pues debería de quedar claro, pero mucha la gente que va, pues ni cuenta se da, ¿no? Y muchos zoológicos, pues son grandes atractivos turísticos, que es todo un tema. Y lo que sí sucede en el caso de la recreación, pues este interés del ser humano enfrentado con el interés de tener animales en cautiverio, si esta fuera el único objetivo, pues entonces estaríamos priorizando los intereses de me quiero divertir y quiero tener un lugar para ir a pasear que tenga animalitos, frente a los intereses de que los animalitos a lo mejor estarían mejor en un hábitat protegido, resguardado. Y aquí habría que ver a qué se refiere con mejor, porque en ese hábitat sí se los van a comer y sí la van a pasar a veces. Les va a costar más trabajo hacer muchas otras cosas, pero a lo mejor sus sistemas motivacionales van a funcionar mejor, van a poder desarrollar más comportamientos adecuados a su especie, etc., ¿no? Entonces, básicamente eso sería, y otros aspectos que no están como centrados en estos objetivos, pues es justo lo que preguntaban hace rato, o sea, si les dan algún beneficio, tiene que ver con la calidad de vida y el bienestar animal, y la definición que a mí más me gusta de bienestar animal, pues es cómo es que un animal percibe la calidad de vida en relación a sí mismo, ¿no? Entonces hay una serie de indicadores que se han desarrollado, empezaron a desarrollarse para animales en centros de producción y cada vez hay más indicadores, más protocolos para animales en zoológicos, en cautiverio, animales silvestres, para identificar su calidad de vida, ¿no? Y entonces sí se pueden hacer estas evaluaciones de bienestar animal y va a variar mucho, no solo entre especies, sino entre individuos. Y entonces esto que dice aquí, ¿no? O sea, hay diferencias individuales. Si es un animal que estaba en vida libre y que, por decir, bien exagerado, ¿no? Se lastimó y ya no lo puede reproducir y a lo mejor lo metieron al zoológico, pues a lo mejor él percibe su calidad de vida como horrorosa. Hay, por ejemplo, algún caso que alguien una vez nos relataba, esta gente cuando antes era legal tener chimpancés, disque de animal de compañía, pues los aguantaban un par de años, ¿no? Pero después ya no sabían qué hacer con el chimpancé y pasa con otros primates que no deberían de tenerse nunca como animales de compañía. Y de repente después de vivir con una familia humana y de considerarse parte de ese grupo social, pues ese grupo social dice que ya no lo aguanta y lo avienta casi literalmente al zoológico, donde va a tener que aprender a convivir con otros chimpancés. Y entonces pasan por un shock psicológico, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando dices diferencias individuales, o un animal que viene de un circo con una lesión donde a lo mejor no era bien atendido y su calidad de vida en el zoológico, pues ya no lo están moviendo de un lugar para otro, a lo mejor recibe atención, a lo mejor está mejor o no. Habría que hacer una evaluación con indicadores específicos de bienestar animal. Ahora, esto que preguntaban hace rato, ¿qué pasa con los individuos que no van a poderse adaptar a vida libre? Pues a lo mejor ese individuo está mejor cuidado en un zoológico con buenos cuidados, mejorando su calidad de vida. Los individuos que se encuentran bien adaptados a estas condiciones y que probablemente tratarlos de liberar o mandar a un santuario, pues les cueste mucho más trabajo y a lo mejor acaban enfermándose o muriéndose. Y el otro problema es que sabemos que hay sobrepoblaciones de ciertos grupos taxonómicos, ¿no? En los zoológicos. ¿Y cuál es la opción? Pues matarlos. Entonces ya no está padre, ¿no? Porque entonces estamos matando animales que a lo mejor deberían de estar en su hábitat, que nunca debieron de haber estado en cautiverio, ¿no?
Y bueno, ¿cuáles serían los intereses de los sujetos del cautiverio? Tenemos a veces esta idea de que la libertad es como el máximo bien. Eso es como muy cuestionable, ¿no? Y pues habría que ver, ¿no? No sabemos si un animal siquiera tiene el concepto de libertad, ¿no? Entonces yo no me metería por ese lado, pero sí lo que les digo, no hay que decir los zoológicos, sino cada caso de cada zoológico, de cada individuo que pertenece a determinada especie es diferente y hay que analizar caso por caso, pero sí pienso yo que habría que replantearse todo un sistema donde la reubicación de recursos de conservación fuera hacia los hábitats, para conservar no solo individuos dentro de una colección, sino poblaciones viables y procesos ecológicos. La educación debería estar dirigida a una visión mucho más amplia e integral sobre conservación, ¿no? Y no sobre resguardo de individuos. Y los procesos de transición, que era lo que preguntaban hace rato, de este tipo de interacciones humano-animal son procesos paulatinos que se deben de hacer con mucho cuidado y que no se pueden hacer de un día para el otro. No puedes hacer una ley que diga, en 2 años ya no tengo zoológicos, porque eso solo va a provocar un montón de dolor y sufrimiento para muchos animales. Tiene que ser un proceso paulatino que debe de ir acompañado de un cambio sociocultural y de, no nos gusta, pero de un cambio donde se relocalicen o reubiquen ciertas economías, ¿no? Entonces, hasta ahorita sería todo lo de zoológicos y esto es un poco como este cuestionamiento, ¿no? O sea, es producto de la evolución, producto del diseño inteligente. O sea, ¿qué diablos estamos haciendo con nuestra selección artificial si no estamos viendo que lo que necesitamos son organismos adaptables, no organismos como nosotros creemos que tienen que ser? Entonces, no sé si hay dudas hasta aquí porque ya me voy a ir con lo de animales en vida libre y es más largo. Y si de las dudas que tenían ya quedaron contestadas. Tenemos otra duda. Deme un segundito, le estoy ubicando. Hace rato que estaba hablando de leyes, le preguntan, ¿por qué es necesario cambiar el enfoque de protección en leyes mexicanas en donde se indica que se debe tener un trato digno y respetuoso a los animales? Ay, porque para empezar, si alguno de ustedes me dice que entiende como trato digno y respetuoso, yo se los agradecería, ¿no? O sea, primero la definición es súper vaga. Y cuando hablamos de dignidad y de respeto, pues si yo respeto y me lo tomo en serio, en serio, en serio, en serio, a un organismo sintiente, como en el caso de la Ciudad de México dice la Constitución, pues entonces no lo voy a hacer sujeto de compraventa. No lo voy a matar porque lo quiero matar. O sea, como es un término vago, no está ni siquiera bien definido qué es dignidad, o sea, se escriben tomos y tomos sobre qué es la dignidad y si los animales no humanos tienen dignidad y qué es la dignidad en el humano, etcétera. Entonces, yo creo que son términos que se oyen bien, pero que no dan nada claro. Sería mucho mejor que la ley dijera se debe de cumplir con A, B, C, D, E, F, y si no lo cumples, estás provocando, tienes A, B, C, D, E, F sanciones. Porque incluso en el caso voy a salir del tema, pero yo he escuchado toreros decir que ellos respetan al toro. Entonces a mí esa definición de respeto pues no la entiendo, ¿no? Entonces, pues también si tú me dices es que yo respeto un chorro al animal porque y por eso lo tengo pues encerrado, pues tampoco lo entiendo, ¿no? O por eso voy a vender animales para animales de compañía, pues tampoco, ¿no? No sé si más o menos se respondió a eso, pero no, no puede partir de ahí como esa idea, ¿no? Tan vaga y también antropocéntrica. Vale, muchísimas gracias. Y regresando al tema de zoológicos, nos preguntan, se menciona el valor de los zoológicos para la conservación debido a sus programas de reproducción de especies amenazadas.
¿Existen programas de reintroducción de los animales nacidos en zoológicos a sus áreas de distribución originales? ¿Y ha sido evaluado el éxito de estos programas en reintroducción? Sí, en algunas especies sí, o sea, tienen, por ejemplo, este programa, digo, el caso que conozco y que lo tenemos aquí en nuestras narices, es el del cóndor de California, que además no es un programa como solo de México, sino es binacional, y entonces sí se han reintroducido individuos, se lograron reproducir en vida libre. Entonces, cuando tú ves que una población, o sea, que los individuos que liberaste o reintrodujiste en su zona de distribución, se empiezan a reproducir y esa población empieza a aumentar, dirías que es exitosa. También los perritos de la pradera, no, perdón, ay, se me fue el nombre, los hurones de patas negras, nada más que es una reproducción que se hizo desde Estados Unidos y se lograron como reintroducir y restablecer. Y bueno, está el programa binacional del lobo mexicano. Eso sí es un problema, una porque México no pone recursos y hay un montón de conflictos sociales. Entonces, sí se reproducen los animales, se están haciendo liberaciones. Pues, la distribución del lobo era gran parte del país, ¿no? Por lo menos del centro para el norte. Y pero ahí tenemos un problema como social, ¿no? Entonces, a veces no es solamente que exista o no exista el hábitat, existe el hábitat y existen los recursos alimenticios, no de ganadería, sino de otras presas como venados, por ejemplo, pero no hay aceptación social. Y entonces, por eso yo les decía, la educación pues tiene que ir más allá ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí existen esos ejemplos. Esos son aquí en México, en otros países está el caballo Przewalski y otras, no tengo ahorita fresco cuál otro, pero, o sea, sí es verdad. Lo que pasa es que si tú haces un conteo del número de especies que están en zoológico contra el número de especies o de poblaciones de especies que han logrado reintroducirse y ser reintroducciones exitosas, pues sí es una proporción baja, ¿no? Vale, doctora, muchísimas gracias. Nada más le quería dar así como un pequeño recordatorio que nos quedan 18 minutos. Ah, ok, me voy a ir a echar la raya. Entonces, muchas gracias. Vamos a hablar como de animales en vida libre y me voy a enfocar básicamente en la cacería, que ahorita lo vamos a discutir. Cuando hablamos de animales en vida libre, hay muchas fuentes de impacto que tenemos los seres humanos sobre estos animales silvestres en vida libre. Yo voy a decir animales en vida libre porque justamente por este pleito que tengo de estar hablando de silvestres, ¿no? Pero son de forma directa, pues sería la cacería, la captura, el control, la investigación, la enseñanza y el turismo, ¿no? Y aquí en estas actividades el animal en sí mismo es el objeto de interés del ser humano. Y por otro lado, pues sabemos de todas estas afectaciones indirectas a través de el hábitat, ¿no? Cuando se destruye, se fragmenta, se interviene, se contamina, etcétera, introducción de especies exóticas, introducción de agentes patógenos, cambio climático. Entonces, cuando hablamos básicamente de actividades extractivas, el animal es el objeto del interés del humano, como había dicho ya, y lo que hacemos es apropiarnos del cuerpo del animal y sacarlo de su hábitat. Y si es vivo, pues decimos que lo estamos capturando, pero si es muerto, es cacería o eliminación. Entonces, yo voy a hablar básicamente de estas matanzas que se hacen, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de la apropiación y extracción de un organismo muerto de su hábitat. Y hay distintos tipos de cacería. Puede ser de subsistencia o autoconsumo. Hay cacería comercial, donde los animales o sus partes son utilizadas como bienes de cambio. Hay cacería recreativa o deportiva, donde la matanza de animales se realiza como recreación, competencia por estatus o para obtener trofeos. Y la de control. Entonces, hay diferencias entre estas formas de matanzas o entre como lo que se puede analizar o cuestionar en cada una de ellas. Y en la de control o terapéutica, que son muy parecidas,
pues se están eliminando los individuos o poblaciones, ya sea que hayan entrado en conflicto con el humano o que teóricamente tenga el humano decida, ¿no?, que tiene que reducir o eliminar una proporción de la población o exterminarla debido al daño que está causando a la misma población de otras especies o al medio ambiente. Y aquí ya no sé qué dice, pero bueno. Ok, entonces la de subsistencia o autoconsumo en teoría es principalmente para consumo como alimento. Se obtienen pieles, huesos, grasas, subproductos que pueden ser aprovechados y es la práctica más antigua, ¿no? O sea, esta sí es una forma de depredación de nosotros. Y generalmente en el mundo se da en regiones donde hay mayor pobreza y donde también hay más o menos más biodiversidad. Son las zonas rurales en las que la apropiación de recursos naturales son parte del sustento y dentro de estos recursos, lo voy a decir así, aunque no me gusta que se apropian, están los animales, ¿no? Contribuyen de forma importante a la dieta, ya que sí aportan ciertos nutrientes. Los grupos indígenas en el Amazonas más o menos obtienen el 20% de nutrientes a partir de animales que cazan. En Sudamérica son de 5 a 8 millones de personas que dependen de esta fuente de proteína y en África hasta el 90%, ¿no? O sea, es altísimo. Además de aportar alimento, dependiendo del sistema de creencias, los animales se utilizan con distintos objetivos, ¿no? En el sureste de México y en Centroamérica hay más de 60 especies que se utilizan para obtener carne, piel, plumas, huesos, aceites, pigmentos, etcétera. Y en Puebla, México, entre 75 y 80 especies de animales son utilizadas como alimento con usos medicinales, ornamentales, etcétera. Independientemente de que nosotros personas de zonas urbanas consideremos que como mágico, como medicinal, para ellos es fundamental desde su consideración y desde su visión, ¿no? Ahora, tiene también implicaciones sociales para el ser humano importantes, ¿no? Y esto es bien antropocéntrico, les da estatus de cazador, hay cohesión de grupo durante la cacería, le da una cultura, una identidad local culinaria y un derecho, y lo que sí es que se reconoce legalmente a nivel nacional y a nivel internacional como un derecho legítimo, reconocido y regulado, ¿no? Entonces, generalmente, a pesar de que se reconoce legalmente, se hace como una actividad ilegal, es decir, sin cumplir con lo que la reglamentación establece. Voy a brincar la tabla porque vamos cortos de tiempo, pero esta cacería ha creado lo que se conoce como la crisis de carne de caza, o en inglés the Bushmeat Crisis, donde provoca sobreexplotación de la fauna usada como alimento, o sea, van disminuyendo las poblaciones de estas especies que más se usan o que son más fáciles de obtener. Las tasas de extracción son mucho mayores a las de reposición de las poblaciones, o sea, no son renovables. Y hay alteraciones en los grupos sociales de estos animales que están cazando, lo que afecta a la población, las interacciones, las comunidades bióticas y los ecosistemas. Y se presenta lo que hoy se conoce como el síndrome del hábitat vacío. Es decir, existen los hábitats para estas especies, pero ya no están las poblaciones ni las especies. Y en algunas regiones del mundo es la principal amenaza a la biodiversidad. Entonces, también amenaza a los humanos que sí dependen de ella como fuente de sustento. Entonces, digamos que agotaron sus recursos y les va a pasar como a las liebres y a los zorros, ¿no? Entonces, ya no van a sobrevivir. Después tenemos esta cacería deportiva. Y aquí el fundamento es que es recreativa. Matamos para recrear, bueno, matan para recrearse, ¿no? El trofeo en realidad es lo importante, el cadáver y el alimento son secundarios a obtener este trofeo. Y hay quien dice que lo importante, los cazadores, es buscar seguir y acechar a la presa para matarla. Y sus argumentos son que pueden disfrutar el entorno natural, socializan, se responsabilizan de la apropiación de su propio alimento en lugar de ir a comprarlo a la tienda y es parte de su historia evolutivo-cultural, ¿no? Pero lo que han visto algunos antropólogos y psicólogos es que es una señalización competitiva de estatus de cazador-recolector
No importa si se trata de un cazador-recolector o de un empresario millonario que mata a un individuo en una especie amenazada. O sea, en realidad es una cuestión de estatus y entonces esto sería cuestionable. Cuando hablamos de cacería de control terapéutico, es ¿cuál es la justificación por la que se va a eliminar a un organismo o a un grupo de organismos en un lugar determinado? Porque están en conflicto con el ser humano, porque son un riesgo para la salud de este o de otros animales, o porque amenazan la integridad y la funcionalidad de los ecosistemas. Y a esto es a lo que se supone que es un control terapéutico. Supuestamente, pues no sería antropocéntrica en el caso del control terapéutico, ¿no? Porque está amenazando la salud del ecosistema o de otros animales y en teoría sería para proteger, conservar poblaciones y hábitats de los efectos de otras poblaciones. Cuando estas sobrepasan la capacidad de carga ambiental, sobrepasan la capacidad de carga social, o sea, el grado de tolerancia del humano a la presencia de los animales silvestres y sus actividades, que esto sí es antropocéntrico, o cuando hay especies introducidas o exóticas o invasoras. Y habría que hacer un análisis entre los métodos letales y los no letales. Sabemos que hay fluctuaciones temporales de recursos, ¿no? O que hacen que las poblaciones fluctúen. Y que también sabemos que hay cascadas tróficas. Entonces, vemos, por ejemplo, la población de alces, que aquí está baja, la población de lobos es alta, no tiene comida, y esos son en la isla de Royal. Se baja la población por falta de alimento, la población de alces sube porque no tiene depredadores, sube la población después de lobos porque ya tuvo mucho alimento, o sea, baja la población de alces, fue muy depredada, baja la población de lobos y así, ¿no? Esas son las fluctuaciones. Y sabemos que justamente por este tipo de relaciones hay intervenciones terapéuticas que no son extractivas, que no implican la matanza de animales por parte del humano, como justo la reintroducción y protección de depredadores topenativos, donde tienen efectos que el manejo del humano, la cacería por parte del humano no podría replicar nunca, y tienen efectos de remediación y asistenciales porque se restablece la cadena trófica, la cascada trófica, perdón, y está desafiada por la capacidad de carga social del ser humano, ¿no? Entonces los cazadores en Yellowstone se quejaron porque ya los lobos no les dejaban suficientes animales para cazar, ¿no? Entonces, otra vez tenemos un problema con esta percepción, esta capacidad de carga social. Y cuando hay conflictos humano-depredador de animales domésticos, de competencia con cazadores y de efectos culturales, ¿no? Que tiene que ver con esta capacidad de carga social. Ahora, hay otra que teóricamente es terapéutico, que es cuando hay esta competencia por recursos con el humano, que es justamente la vara con la que se mide el tamaño tolerado a las poblaciones de predadores. Entonces, los animales que se someten a control, las poblaciones, están usando recursos limitantes, ¿no? Para los depredadores que son aprovechados por el ser humano. Y se matan depredadores para poder matar a los animales que consumen estos depredadores. Entonces, los métodos de matanza además son horribles. Entonces, todas estas ideas de que están haciendo control terapéutico de lobos, porque hay muchos lobos y acaban con los venados, es que los lobos están compitiendo por el recurso que no es fundamental para la supervivencia del humano con los seres humanos. Y lo mismo ocurre con las matanzas de carnívoros marinos, donde los matan de maneras muy cruentas para poder seguir aprovechando los recursos pesqueros. Entonces esto es súper cuestionable. Y después está este control terapéutico de los que se consideran exóticos, ¿no? Hay una distribución geográfica histórica, los exóticos invasores o ferales crean nuevas interacciones. Y entonces hay propuestas de control desde la erradicación para restaurar a prístino lo que ya no puede restaurarse a prístino porque ya no hay, desde revertir los efectos hasta reconocer que algunos de estos animales están enriqueciendo el sistema y sus funciones y entonces no se aplicarían métodos de control, pero hay que hacer diagnósticos.
Entonces, por ejemplo, en Nueva Zelanda quieren erradicar, ¿no?, a los tejones que son introducidos, que porque la tuberculosis y no sé qué del ganado, ¿no? Y tiene que ver con cuestiones conductuales del ganado también. Pero vemos, ¿no?, que en los pastizales del norte de México existen los bovinos, que finalmente son exóticos y que se están manejando de manera equivalente, ecológica, a los rebaños de bisontes americanos. Y esto está generando una recuperación de los pastizales, de las aves y de los ecosistemas, ¿no? Entonces, otra vez, no porque un animal sea exótico, invasor, feral o introducido, necesariamente va a causar un daño, sino que se pueden establecer medidas para que sea benéfico para el ecosistema. Entonces, yo tenía como preparado esto, pero creo que ya no nos va a dar tiempo de justamente hacer estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo si fuéramos cazadores de subsistencia? En teoría, cazando para sobrevivir, y entonces estoy atendiendo mis necesidades de supervivencia, afectando los intereses básicos de los animales, ¿no? Entonces, estoy matando animales, lo estoy haciendo para sobrevivir. ¿Cómo lo estoy haciendo? Aquí los métodos de cacería tendrían que ser variables y que ser como efectivos. ¿Y qué consecuencias tiene lo que hacemos? Pues ya vimos, ¿no? O sea, el grado en el que se está dando pues ya vació, ¿no?, los hábitats de estas especies, y ver si hay otras opciones, ¿no? O sea, de alimentación, ¿no? A lo mejor podrían implementarse programas diferentes de alimentación en estos lugares. Sabemos que son las regiones que están teniendo un montón de pérdida de biodiversidad y que están afectándose por el cambio climático también. Y habría que hacer este análisis de conflicto de intereses. Lo tenía yo marcado como ejercicio, ¿no? Me voy a brincar toda esta parte. Con cacería deportiva, pues habría que preguntar, ¿se están matando animales? ¿Lo hago para satisfacer una necesidad secundaria, un interés secundario? Y estoy afectando los intereses primarios del animal, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues a veces hasta con helicóptero. Entonces también es como muy cuestionable y estoy provocando daño y sufrimiento, y a veces también estoy provocando un daño a la población por las interacciones sociales que estoy alterando, retirando a ciertos animales. Entonces, esta parte no sería justificable, y si de verdad es recreativo, pues habría que buscar otras opciones, y si quieren conseguir estatus, pues también habría que buscar otras opciones, ¿no? Entonces, aquí habría que hacer el análisis de conflictos de intereses. Y en el caso de la cacería, la otra cosa es que mucha gente dice, ¿no?, que a través de la cacería deportiva se hace conservación porque se da mucho dinero para los trofeos. Aquí la pregunta sería, si realmente te interesa la conservación, de verdad tienes que ir a matar a un bicho para dar dinero, o si podrías darlo altruistamente para conservar sin matar a nadie, ¿no? Y luego está esta cacería de control terapéutica, que ya vimos que dependiendo de la argumentación, funcionaría. Entonces me voy a ir ya a la última parte, que me interesa que vean, que es esta de los principios, ¿no?, para el control ético de las poblaciones de fauna silvestre, y es un artículo, aquí está citado, donde se juntaron varios como especialistas para discutirlo. Entonces, lo primero que proponen ellos es modificar las prácticas del ser humano a través de la educación, la vigilancia y las sanciones, ¿no? Entonces, esta falta de tolerancia de la carga social se puede modificar, y también como el reconocimiento de ciertos intereses secundarios como no fundamentales, ¿no? La justificación para el control, o sea, ¿cuáles son los daños percibidos contra los daños reales? Y esta capacidad de carga cultural o social. Un programa de control tendría que tener objetivos claros, basados en resultados alcanzables, y requiere monitoreo constante y manejo adaptativo. Siempre habría que considerar el bienestar animal, o sea, hacer el menor daño posible al menor número de individuos de la especie blanco, y evaluar siempre los 5 dominios de los
métodos que se usen y evaluar si se pueden usar métodos letales contra no letales. Yo les enseñaba estos métodos de reintroducción de depredadores tope y vemos que en las sumas en México siguen matando pumas para tener venados, ¿no? La aceptación social de los métodos, la planeación sistemática, o sea, tienen que ser planes integrales a largo plazo, y la toma de decisiones por caso, otra vez, ¿no? Como en los zoológicos específico, en vez de, es que quiero un ecosistema prístino, es que es un animal feral y hay que acabar con todos los ferales, es que es un animal exótico, entonces, porque es exótico hay que eliminarlo. Pues no, las vacas son exóticas y les enseñaba yo lo de los pastizales. Plaga, que es un término que no deberíamos de usar, o nos lo aplicamos a nosotros, y sobrepoblación, ¿no? O sea, ¿cómo estamos definiendo sobrepoblación y cómo la estamos evaluando? Y esa sobrepoblación, ¿cuáles son las causas? ¿No? A lo mejor estamos nosotros provocándolas. Luego, los grupos multidisciplinarios de profesionistas y actores involucrados deberían de estar haciendo estos procesos. Los diagnósticos dependen del lugar, es una isla, un continente, cuál es el grado de conservación de donde voy a hacer la intervención. ¿Hay un equivalente o reemplazo ecológico o este grupo de animales funciona como tal? ¿Qué número de animales voy a afectar? ¿Son ferales o no son ferales? En el caso de los perros, ¿no? Les da mucho por decir, es que son perros ferales y son perros en situación de calle y hay una diferencia grande porque un perro feral ni siquiera va a estar donde está la población humana. Y actualmente la recomendación para perros en situación de calle es vacúnalos a todos contra la rabia y trata de buscar alternativas, aparte de educa tu población. Ejecución del plan de manejo control, destino de los individuos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Los voy a extraer o puedo promover una coexistencia? Apego a los principios del bienestar y de la ética y modificar, esto ya lo dijimos, ¿no? El comportamiento del humano de forma preventiva y restrictiva. Entonces, ya me fui hecha la raya, ya no hicimos el ejercicio de discusión, pero ya terminamos a tiempo. No sé si tienen preguntas o dudas. Tenemos tiempo para una última pregunta, si eres tan amable, Ángela. Claro que sí, doctora. Por ejemplo, usted, doctora, ¿qué opina sobre los zoológicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dejarlos cerrados? ¿Mandar los animales a otro lado? ¿Que sigan existiendo? Y también hay se me fue la palabra, perdone, como una propuesta que se llama SOXI, en donde es una propuesta de orden internacional que lo que buscan es la reconversión de los parques zoológicos tal como los conocemos hoy en día, con el objetivo de adaptarlos a la ciencia y a la ética de nuestra época. ¿Usted qué opina de todo esto? A ver, yo lo que opino es, que hay zoológicos que deben de desaparecer por completo y se tiene que hacer una revisión exhaustiva. Voy a hablar de México, ¿no? O sea, estado por estado, municipio por municipio, de qué es lo que se supone que tiene de zoológicos y eliminar muchos, pero esos animales, ¿a dónde se van a ir? ¿No? O sea, ¿cuál es el destino que se les va a dar? Por eso hay que tener cuidado cuando se prohíbe algo y más bien hay que regularlo, ¿no? Entonces, una es hacer esa revisión, ¿no? Hacer un diagnóstico, qué zoológicos tengo, cuáles funcionan y cuáles no. Los zoológicos que estén haciendo programas de conservación y de reintroducción, pues ayudarles a fortalecer esos programas y ver cómo fortalecerlos. Y sí dejar, o sea, ir haciendo esta transformación, pero los animales que están en cautiverio en el zoológico, que se encuentran en buenas condiciones o que no pueden ser trasladados, que se queden en el zoológico y que se haga un monitoreo de su calidad de vida, ¿no? No se trata de sacar por sacar animales ni de tener la idea de que los voy a liberar a todos, porque eso va a traer muerte y sufrimiento para un montón de animales. Entonces, yo creo que eso es lo que se debería de hacer. Yo creo que eventualmente tienen que transformarse y convertirse en otra cosa, pero nosotros tenemos que transformarnos como sociedad también, ¿no? O sea, sí tiene que haber un cambio profundo que no solo se trata de zoológicos, sino se trata de toda la forma en la que nos estamos relacionando con los otros animales y con el medio ambiente. Y eso solito tendría que traer ese cambio de zoológicos, ¿no?
Sé que se está legislando en México tratando de hacer, por lo menos en la Ciudad de México, esa transformación de zoológicos, que no se trata de cerrarlos como mucha gente piensa, sino de transformarlos en áreas que sean más educativas y que promuevan como esta idea de la conservación. Pero yo sí creo que no se deben de perder los bancos genéticos y que sí se debe de trabajar fuerte en hacer reintroducciones, pero sí redirigir muchos de estos recursos a las zonas donde se pueda preservar el hábitat, ¿no? Y los ecosistemas. No sé si más o menos. Adriana, pues te queremos agradecer, el tiempo se fue como agua. Te mandamos un aplauso virtual, ya que no podemos estar en presencial. Todavía quisiéramos hacerte entrega de tu constancia, que en un momento llegará a tu correo electrónico. Y de verdad que además de mucha información, también despertaste muchísimas dudas y eso es parte del aprendizaje, cuestionarse, ¿no? Todo lo que damos a veces por hecho siempre tiene una manera de darle la vuelta a la pregunta y resolverla de otras formas. Y gracias por eso que nos dices, que hay que cambiar y educarnos como sociedad, porque si no, no tenemos, no vamos a tener muchas alternativas. Pues muy amable, Adriana. Gracias a todos por usar su sábado para estar aquí. Cuídense. Genial, Bonito. hasta luego a Bye. todos y a todas. Nos vemos el jueves en el foro.